Nosotros empezamos a estudiar esta oración de Pablo en el capítulo 3 hace 3 semanas. Y a uno le parece increíble que esta carta probablemente fue leída en unos 20 minutos en las iglesias de Éfeso. Pero nosotros llevamos casi un mes estudiando solo la oración que Pablo comenzó en el capítulo 3, versículo 1. Y eso realmente es una gran bendición porque nos muestra a nosotros la gran riqueza que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y obviamente nosotros no queremos perdernos absolutamente nada de lo que Dios ha dejado aquí para nuestras almas. Hemos llegado al final de una de las secciones en las que puede dividirse la carta a los Efesios. Ustedes lo recuerdan bien, nosotros hemos dividido esta carta para su estudio en 2 grandes secciones, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, una sección que hemos llamado el conocimiento de la gracia de Dios, y luego del capítulo 4 al capítulo 6, una sección que hemos llamado cómo la gracia nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. Así que la carta a los Efesios es una carta acerca de la gracia. Primero de cómo opera en nosotros para salvación y luego cómo nos capacita para vivir la vida cristiana. Y decíamos que en medio de la carta está lo que llamamos la bisagra de Efesios, el capítulo 3, que es una oración de Pablo y es una oración profundísima de Pablo para que ese conocimiento que nosotros vemos en los capítulos 1 y 2 acerca de la gracia obrando en la salvación realmente opere eficazmente en la manera en la que nosotros vivimos. Los primeros capítulos hablan acerca de la doctrina y seguramente muchos de nosotros hemos estado atentos, tomando nota con algunos términos nuevos: predestinación, gracia, justificación por fe, etcétera. Pero lo que continúa a partir del capítulo 4 en adelante es cómo todo eso nos lleva a vivir a nosotros para la gloria de Dios. Es acerca de la comunión, la conducta, el comportamiento y cómo viven aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Mis amados hermanos, si nosotros empezáramos simplemente a vivir una vida a partir del capítulo 4 de Efesios hasta el capítulo 6, y me refiero a portarnos bien, tener un buen vocabulario, ser buenos esposos, amar a nuestras esposas, ser hijos sujetos, ser buenos empleados y someternos a nuestros amos, en realidad eso es algo muy bueno, pero no es más que mero moralismo, sino está relacionado con algo que nosotros creemos profundamente. Pero por otro lado, si nosotros solo nos concentramos en entender las doctrinas y comprenderlas y asimilarlas y darle una vuelta aquí y otra allá y aprenderlas de memoria, pero ese conocimiento no se traduce en una forma de vivir que agrade y glorifique a Dios, entonces ese conocimiento es infructífero. Por eso la carta a los Efesios es una carta perfectamente equilibrada, y ese punto de equilibrio se logra a partir de lo que entendemos de este capítulo 3, que es la oración de Pablo precisamente para que nuestro conocimiento transforme la manera en la que nosotros vivimos. Así que nosotros nos vamos a concentrar hoy en estudiar esta oración de Pablo, la cual es vital porque es la transición, como dije, entre el contenido teológico y puro de las doctrinas de la gracia y cómo esa doctrina es llevada a la práctica. Mis amados, como nota al margen, el conocimiento no puede bajar de la mente al corazón a menos que haya oración. El conocimiento teológico, sí, es todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y el entendimiento de las doctrinas no puede bajar al corazón para hacernos vivir para la gloria de Dios a menos que haya oración, y eso es lo que nosotros vamos a ver y lo que me pretendo probar en esta tarde. De paso, este es un texto importantísimo para nosotros, porque nos muestra que estas grandes doctrinas que nosotros conocemos y que son hermosas no tendrían ningún provecho si no produce una mayor vida de oración y nos llevan a la transformación permanente de nuestra mente y de nuestro corazón. Así que alguien que conoce perfectamente las doctrinas que nosotros vemos en los capítulos 1 y 2 y que conoce todo acerca de la gracia y la predestinación y toda la profundidad teológica que hay allí, y no ora para la aplicación de ese conocimiento a su vida, es una contradicción de términos en sí mismo.
está vacío y todo el conocimiento que ha adquirido será infructuoso. La prueba de eso, mis amados, es Satanás mismo, que es un experto en teología, más que cualquiera de nosotros los que estamos aquí, y la conoce de punta a punta, pero nosotros sabemos que su fin es la condenación, y la razón es imposible que ese conocimiento pueda llevar a Satanás a una transformación por la condenación que ya recae sobre sí. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados. El primero de ellos, vamos a ver en primer lugar esta oración de Pablo para aplicar el conocimiento a la vida cristiana como una oración dirigida al Padre. Ese es el primer encabezado. ¿A quién está dirigida la oración? El segundo, el contenido de la oración, es decir, cuáles son las peticiones que esa oración tiene. Y el tercero, la doxología. La palabra doxología es la alabanza dada a Dios que escucha nuestra oración. Así que los 3 encabezados son a quién está dirigida la oración, el contenido de la oración y la doxología. Y cuando estoy hablando de la oración, no me estoy refiriendo a la oración en general. Me estoy refiriendo a esta oración específica de Pablo que nosotros encontramos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Esta oración de Pablo empezó en el versículo 1. Si ustedes leen en el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero Pablo ahí hace un gran paréntesis para explicar por qué él es competente para orar por los hermanos. Y ese paréntesis termina en el versículo 13. Y en el versículo 14 Pablo retoma la oración. Y dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. ¿A quién está dirigida la oración? En palabras de Pablo, esta oración está dirigida explícitamente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y también en la tierra. Lo primero que identificamos aquí es cómo Pablo conecta el hecho de que Dios ha hecho a judíos y gentiles, como lo vimos en el capítulo 2, un solo pueblo como el motivo de su oración. Por eso la palabra por esta causa. ¿Cuál causa? La que él ha descrito en el capítulo 2, que judíos y gentiles han sido hechos un solo pueblo por la gracia de Dios y son miembros de la familia de la fe. Y Pablo dice, esa es la razón por la cual yo oro al Padre. Esa causa de la revelación de ese conocimiento que Pablo eleva esta plegaria en favor de los hermanos de Éfeso, y que también es una plegaria relevante para nosotros. Es una oración en un espíritu humilde pero fervoroso. Aunque la Biblia menciona en varias ocasiones las posturas distintas que se asumen al momento de orar, Pablo aquí hace énfasis en una específicamente. Él dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre. Y eso lo que muestra es la el profundo espíritu de humildad que estaba gobernando a Pablo en ese momento, pero también la solemnidad y el reconocimiento del señorío de Dios sobre todas las cosas. Él ora doblando sus rodillas, reconociendo el señorío de Dios sobre todas las cosas. No podemos pretender que vamos a dirigirnos a Dios, el Padre de los cielos, de manera irreverente o desgarbada. Eso es como diría el comentarista William Hendrickson, y creo que rayando un poquito la exageración, pero llama nuestra atención, casi un acto de abominación al Señor. Dirigirnos a Él en oración de manera irreverente. Porque cuando nosotros oramos estamos reconociendo dos cosas. Primero, nuestra debilidad, y segundo, la suficiencia y la plenitud de Dios para responder a nuestra oración. Y Pablo está cargando esta oración precisamente de eso, de humildad y de solemnidad, reconociendo la grandeza y la majestad de Dios. Ojo, no estamos diciendo que toda oración debe ser hecha de rodillas,
Pero Pablo está tomando ocasión en este momento para hablar específicamente de esta oración como una oración solemne, hecha, como he dicho, con profunda humildad. Esta es una oración, dice nuestro texto, dirigida al Padre, y hay al menos dos cosas que Pablo identifica aquí de ese Padre al que él dirige la oración. Número uno, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y número dos, es el Padre de todas las familias de la tierra. No cabe duda que la intención de Pablo es dejar claro aquí que este no es solo el Padre de los judíos, como probablemente algunos en Éfeso habían estado pensando acerca del favoritismo que los judíos promovían entre las iglesias que no eran judías. Había una especie de segregación y sectarismo después de que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio. Algunos judíos de Jerusalén que también se habían convertido a Cristo, cuando llegaban a esas ciudades que no eran judías como Éfeso, iban diciendo: mira, ustedes también son cristianos, sí, eso es verdad, también son hijos de Dios, pero nosotros somos un poquito más hijos porque nosotros somos judíos. Entonces Pablo deja claro aquí que eso no es así. Pablo deja claro que el Padre es el Padre de todas las familias de la tierra, y en ese sentido es todas las familias que Él ha llamado por medio del Señor Jesucristo, aquellos que han sido redimidos por Jesucristo, que se han unido a Él por medio de la fe. Esta oración sigue el modelo de Cristo, que nos enseñó diciendo a nosotros en Mateo capítulo 6, que cuando oremos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Pablo no solo identifica aquí a Dios como el Dios que está en los cielos, el Padre y Señor de los ángeles y los principados, sino en la tierra. El Dios que también está en la tierra y que es Padre de todos los que por medio de Cristo han venido a ser parte de su misma familia, de su mismo pueblo, de su mismo templo, que es una descripción que él hace en el capítulo 2. Ahora, habiendo visto entonces a quién está dirigida la oración, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de todas las familias de la tierra, Pablo procede a expresar los motivos de oración, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dice nuestro texto: para que os dé, y aquí va la petición, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hay al menos tres peticiones de Pablo en esta oración. La primera es una petición por fortaleza, la segunda es una petición para comprender y conocer el amor de Dios, y la tercera es una petición para ser llenos de la plenitud de Dios. Nosotros vamos a ver cada una de ellas y qué significado tiene y la relevancia que también tiene para nosotros. Es interesante aquí, en cuanto a esta primera petición, que es una petición por fortaleza, la manera en que Pablo intercede por los hermanos de Éfeso. La palabra os dé, que nosotros vemos allí, son precisamente las que identifican a los sujetos de su oración, es decir, por quien él está orando, por quienes él está pidiendo e intercediendo en ese momento, para que os dé. Pablo está preso, recuérdenlo, cuando él escribe esta carta. Él está preso mientras escribe, pero su oración no es por su liberación. Su oración tampoco es para que él pueda sentirse bien y pronto las cadenas se abran y él pueda ser libre. No, su oración es por causa de los hermanos. Su oración no es una oración individualista, es una oración altruista en todo sentido. Él está mostrando una preocupación genuina por aquellos que están fuera y que están necesitando de ser fortalecidos espiritualmente. Pero noten una cosa más: esta oración tampoco es una petición de Pablo acerca de cosas materiales. Pablo no está diciendo: yo oro para que os dé un tremendo templo, o para que os dé un vehículo para que puedan transportar a los hermanos que viven lejos. Y no hay nada de malo entre esas cosas. Y ojo, tampoco hay nada de malo orar por eso.
Pero Pablo aquí está poniendo en orden las prioridades y él está orando especialmente no por cosas tangibles, sino para que el Señor los llene de bienes espirituales conforme a la riqueza de su gracia. Mis amados hermanos, nuestra mayor preocupación y nuestra mayor necesidad nunca será una necesidad material, siempre será una necesidad espiritual, siempre. Y las riquezas de Dios espiritualmente abundan. Y si hay alguien a quien debemos pedirle para que nos dé de sus riquezas espirituales, es al que es abundantemente rico espiritualmente, nuestro Padre Celestial. Mira con cuánta frecuencia nosotros nos alejamos de este modelo de oración. Con muchísima frecuencia nos alejamos de este modelo de oración. Nos centramos en nosotros mismos o en nuestras propias necesidades. O cuando por fin decidimos pedir por alguien, casi siempre nos vemos tentados a pedir que el Señor supla todos sus bienes materiales. Pero la gran enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 fue que nosotros debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas que Cristo mencionó previamente, como comida, bebida y vestido, os serán añadidas. Mira, hermano, yo creo que ningún pasaje en la Biblia es tan difícil de asimilar como ese. Porque todos podemos hasta tenerlo en la puerta de la nevera de la casa. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero nuestro corazón es tan apegado a las cosas de este mundo. Y nuestras oraciones siempre nos delatan. Nuestras oraciones siempre son la trompeta que anuncia lo que realmente nosotros tenemos en nuestro corazón. Lo primero que pide es fortaleza. El texto dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gracia, él sé que fortalecidos con poder en el hombre interior por él, Espíritu. Que los hermanos sean fortalecidos en el Espíritu, o mejor leído, por el Espíritu. Ellos debían ser fuertes internamente para retener todas las verdades que estaban aprendiendo. Todas esas doctrinas que ellos estaban recibiendo de parte de Pablo, capítulo 1 y 2, necesitaban una fortaleza interna para poder asimilarlas. ¿Por qué? Porque vendrían vientos y soplarían calamidades que harían que su fe menguara, o que atentarían frontalmente contra su fe, pero ellos debían ser fuertes. Mis amados hermanos, si hay un riesgo que nosotros corremos permanentemente, es el riesgo de ver confrontada continuamente nuestra fe. Por lo tanto, si hay algo que nosotros necesitamos también continuamente a raíz de este riesgo, es que nuestra fortaleza sea firme, para que nuestra fe sea firme. Pedir fortaleza no es pedir por algo abstracto, no es pedir para que yo esté emocionalmente maduro, o pedir para que yo sea de carácter un poco más duro. No. Sabemos en cuanto a esto, que cuando oramos así por alguien, pidiendo fortaleza, es nuestro deseo que el Señor haga permanecer firme a ese por el que estamos orando y por quien estamos intercediendo. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te pido por fortaleza para fulano, lo que está en nuestra mente es, Señor, yo te pido para que mientras ese fulano está pasando por un momento de tribulación, su fe permanezca firme. La fortaleza es para que pueda mantenerse firme la fe. Esa fue la oración de Cristo por Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? El Señor estaba reunido con los apóstoles, le dice, miren, ustedes quién dicen que soy yo, y unos empezaron a adivinar ahí. Pedro dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bien, muy bien, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese Pedro se sentía en la gloria, imagínate. Pero allí, unos minuticos después, el Señor dice, miren, yo estoy con ustedes ahora, pero yo voy a ser entregado y me van a matar, pero al tercer día no se preocupen, yo voy a resucitar. Y Pedro, influenciado por Satanás, le dice al Señor, Señor, en ninguna manera, Señor, esto te acontezca. Y el Señor dice, mira, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
No, Señor, hablando en serio, ¿cómo crees? Y el Señor le dice, es más, al respecto de ti te digo, que antes de que cante un gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, no me conoces. Se nota que no me conoces. Aunque todos te negaren, todos estos 11 hipócritas que están contigo aquí, aunque todos ellos te nieguen, yo nunca jamás te negaría. Ese poder del Señor de conocerlo todo, ¿verdad? Y no reírse, era impresionante. O sea, saber que Él lo iba a hacer y ver a Pedro hablando con tanta firmeza y no reírse en la cara, eso solo el Señor podía hacer. Pero ¿saben qué le dijo el Señor Jesucristo? Mira, lo vas a hacer, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Satanás te va a zarandear como a trigo, pero yo le he pedido al Padre para que tu fe no falte. Sucedió, Pedro negó al Señor Jesucristo, luego se descarrió, Pedro se apartó, se fue otra vez a coger las redes y estaba otra vez pescando porque ya no servía para ser apóstol. Y entonces el Señor ya estaba muerto, que iba a resucitar nada, todo estaba perdido, frustrado. Pero ustedes saben al final de Juan que el Señor se encuentra de nuevo con Pedro y lo restaura y lo pone en el ministerio. Sin duda, aunque la fe de Pedro menguó y fue zarandeada profundamente, él fue fortalecido y su fe permaneció. Mis amados hermanos, mucho de lo que nosotros somos ahora en la fe es el resultado de las oraciones de otros por nosotros para que nuestra fe en los momentos difíciles no mengue. La razón por la que nosotros permanecemos creyendo no es tanto por nuestra habilidad, por nuestra madurez o por nuestra propia fortaleza. Es un bien espiritual que viene de Dios como la respuesta a la oración. Y Él fortalece nuestra fe. Él fortalece nuestra confianza. Y por eso dice el texto, complementándolo Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fortaleza para que Cristo siempre habite en vuestros corazones, para que nada los aparte de la fe. Y esto nos muestra, mis amados hermanos, que tener el conocimiento de las doctrinas no es suficiente. Necesitamos la fortaleza para poder retener la fe que esas doctrinas y ese conocimiento produce. Otra manera de ver cómo es que el hombre interior es fortalecido es pensar en Cristo como morando en el creyente. Nosotros somos débiles externamente, flaqueamos, desfallecemos, somos tentados, pero cuando Cristo ha hecho morada en nosotros, habita en nosotros, entonces ahora dentro de nosotros somos fuertes. Y como el mismo apóstol Pablo diría en otro pasaje y en otro libro, en otra carta, aunque este hombre exterior se vaya debilitando, el interior se va fortaleciendo según Cristo. Pero la petición de Pablo por los hermanos de Éfeso que han recibido tanto conocimiento no es solo para que sean fortalecidos y su fe no falte y Cristo more siempre en ellos. Su petición también es para comprender y conocer el amor de Dios. ¿Para qué? Para comprender y conocer el amor de Dios. Note lo que dice nuestro texto. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, oiga esto, que excede todo conocimiento. La siguiente petición de Pablo está ligada a la primera. El ser fortalecidos y tener a Cristo como nuestra morada traerá como resultado el que podamos echar cimientos firmes en el amor de Dios. Y entonces, solo entonces, cuando echemos cimientos firmes, conociendo el amor de Dios, seremos capaces de comprender todo cuando ese amor, o en cuanto a ese amor se extiende, cuál es su alcance, hasta dónde llega, de qué se trata realmente. Yo voy a decirlo en otras palabras. El conocimiento teológico no necesariamente nos lleva a nosotros al conocimiento del amor de Dios.
Tú puedes conocer a una persona con un profundo conocimiento teológico, con una raquítica idea del amor de Dios. Es más, puedes conocer a alguien profundamente odioso y profundamente inteligente, ausente de todo conocimiento del amor del Señor. La ilustración empleada por Pablo aquí es la de un edificio cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, la de un edificio y la de un árbol. El primero con fundamento y el segundo teniendo como raíz el amor de Dios. Y es evidente que el edificio que se construirá sobre ese fundamento y los frutos de ese árbol que crecerá serán marcados por ese mismo amor. Es decir, si nuestro cimiento es en el amor de Dios o nuestras raíces es en el amor de Dios, más allá del suelo superficial del conocimiento, en lo profundo del amor de Dios, los frutos de ese árbol serán basados o serán el resultado, el reflejo precisamente de ese amor. Como vemos aquí, la base de nuestra fe no es tanto el conocimiento en sí mismo, sino cómo por medio de ese conocimiento llegamos a entender el amor de Dios. La base de nuestra fe, voy a decir eso de nuevo, la base de nuestra fe no es tanto el conocimiento en sí mismo. La base de nuestra fe es cómo por ese conocimiento o por medio de ese conocimiento llegamos a entender el amor de Dios. Es decir, el conocimiento no es un fin en sí, es solo un medio. ¿A qué conocimiento me refiero? A todo este conocimiento que Pablo ha desarrollado del capítulo 1 y 2. Que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido llamados por la gracia de Dios, que hemos sido adoptados en la familia de la fe, que hemos sido salvos por la gracia y no por nuestras obras para que nadie se gloríe, que antes siendo un pueblo que estaba lejos, ahora estamos cerca. A ese conocimiento es al que Pablo se refiere. Y ese conocimiento no es un fin en sí mismo. La meta de la fe cristiana no es llegar a conocer intelectualmente estas cosas. Es como esto se convierte en el vehículo para conocer lo que está más allá, el amor de Dios. El amor de Dios. Lastimosamente, muchos han descuidado este asunto tan importante y el amor es lo último que puede verse en sus vidas. Ellos pueden desarrollar una teología profunda, casi perfecta, muy acertada acerca de Jesucristo, de Dios, de la salvación. Pero cuando tú hablas de amor, pareciera que le estuvieras hablando de algo muy ridículo y cursi o superficial. El amor de Dios. Ah, sí, claro, el amor, sí. Pero yo estoy hablando de algo más complejo, te dicen. No. Todo se trata finalmente de amor. Cuando nosotros somos cimentados, y tengo esto en cursiva, mayúscula y subrayado en mi manuscrito. Cuando nosotros somos cimentados en amor, nuestra relación con Dios será basada en ese amor. Nuestra relación con el prójimo estará basada en ese amor. E incluso nuestra relación con nuestros enemigos y los que nos hacen daño estará basada en ese amor. El conocimiento por sí mismo no puede mostrar nada de Dios al mundo, nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos están cegados por el príncipe de este mundo. Ellos están cegados. Pero el amor, cuando mostramos el amor de Dios, dicho amor, dice nuestro texto que excede todo conocimiento. Dicho amor excede todo conocimiento. Y mis amados, esa debe ser nuestra meta. Es más, déjeme decirle algo. Va a haber un momento en el que ya no tendremos más que conocer. El conocimiento se va a acabar. Va a haber un momento en que no habrá más teología sistemática, ni comentarios bíblicos, en algún momento todo se va a acabar, porque en algún momento lo que a nosotros ahora conocemos en parte lo conoceremos plenamente. Pero ¿sabe qué no se va a acabar? El amor que permanece para siempre. Cuando Cristo se manifiesta en su plenitud,
El conocimiento terminará, todo lo entenderemos completamente, pero el amor de Dios permanecerá en nosotros y en medio de nosotros para siempre. Y a esto es a lo que se reduce nuestra vida de fe, mis amados hermanos. A que, teniendo a Cristo morando en nosotros, podamos vivir movidos por el verdadero amor de Dios. Y saben que yo les dije a ustedes que esta oración era la bisagra, porque si nosotros pasamos del conocimiento a la práctica, sin que el conocimiento pase por el amor, que es lo que debe producir, la práctica se va a convertir en algo que no tiene casi que ninguna relación con el conocimiento. Lo que podemos encontrarnos es el siguiente cuadro. Nos podemos encontrar a personas con mucho conocimiento que solo aparentan una vida práctica para que no arruine su discurso. O podemos encontrarnos a personas con mucho conocimiento, eso es legalismo. O podemos encontrarnos a personas con mucho conocimiento que simplemente creen que eso es suficiente más allá de vivir una vida piadosa. Eso es libertinaje. Pero cuando tú lo pasas por el filtro del amor de Dios, conocimiento produce amor y amor produce vida piadosa, capítulo 4, 5 y 6. Entonces tú te das cuenta que ya tú no obedeces porque te toca, que ya tú no vives para la gloria de Dios porque es que yo soy ahora lo suficientemente maduro como para estar sirviéndole al prójimo, o ya yo tengo mucho conocimiento como para estar ahora mismo amando a mi esposa, alguna cosa así. No, tú te vas a dar cuenta que de manera orgánica, conocimiento produce amor, amor produce vida de piedad. Es más, si usted se va de aquí y eso es todo lo que usted recuerda, yo me daré por bien servido. Conocimiento, capítulo 1 y 2, produce amor, capítulo 3, y eso produce vida piadosa, capítulo 4, 5 y 6. Pero hay una petición más de Pablo. Es la petición para ser llenos de la plenitud de Dios. Ustedes pueden leerlo conmigo. Versículo 18 dice: y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Qué dice ahí? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Finalmente, Pablo llega a un clímax. Si ustedes lo ven bien, él dice, él ora para que los hermanos de Éfeso y todos nosotros por extensión seamos llenos de la plenitud de Dios. Pero eso está conectado con las otras dos peticiones. Él primero pide fortaleza para que Cristo more y nuestra fe no falte. Y luego pide que nuestro conocimiento nos lleve a conocer el amor de Dios profundo, que excede todo conocimiento. Y luego dice, para que eso nos lleve a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo quiero decirle a ustedes, mis amados, para mí, no hay una declaración tan gloriosa en esta carta de los Efesios como esta que nosotros vemos aquí. ¿Cómo así? ¿Puede un pecador redimido por Cristo llegar en algún momento de su vida a ser lleno de la plenitud de Dios? Sí, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Y cómo? Cuando después de tener el conocimiento de qué es lo que Cristo ha hecho y el conocimiento del profundo amor de Dios, entonces ahora la plenitud de Dios gobierna su vida. Esto es una expresión gloriosa, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es eso de ser lleno de la plenitud de Dios? Significa que hay un momento en nuestra vida, después de conocer el amor de Dios, en que nos elevamos y ahora somos unos avatares. Entonces, estoy en un punto de mi vida en el que estoy lleno de la plenitud de Dios. Camino y floto porque estoy pleno. No es de eso de lo que se trata. La oración de Pablo, de nuevo, es progresiva. Somos fortalecidos, Cristo mora en nosotros, conocemos el verdadero amor de Dios, y entonces, solo entonces, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. La dimensión de esta verdad es sobrecogedora. Dios tiene el deseo de llenarnos completamente de Él.
Qué necios somos, mis amados, al creer que todo lo que necesitamos es conocimiento y nada más. ¡Qué necedad! Eso no es ver más allá de nuestras propias narices, mis amados. Creer que todo lo que nosotros necesitamos es llenar nuestras cabezas de conocimiento es ser demasiado cortos de vista. Demasiado cortos. Todo lo que al Padre pertenece, su amor, su misericordia, su bondad, su santidad, su mansedumbre, su paciencia, su justicia, todos sus atributos comunicables. Permítame explicar eso. Dios tiene unos atributos que son exclusivos. Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Pero Él tiene unos atributos que son extensivos o comunicables. Es decir, es algo que Él es en excelencia, pero que también nosotros podemos ser por ser hechos a la imagen suya. Misericordiosos, amorosos, santos, etc. Todos esos atributos comunicables están a nuestra disposición para ser llenos de ellos por medio de Cristo. Y voy a decirlo de nuevo, qué necios somos al pensar que toda la meta de la vida cristiana es llenarnos solo de conocimiento. Eso es todo lo que debemos desear y perseguir en esta vida, ser llenos de la plenitud de Dios. Somos tan superficiales, nos sentimos vacíos por la ausencia de cualquier cosa insignificante. ¿Qué sientes? Mi vida es un vacío existencial. ¿Qué te pasó? Se partió la pantalla de mi iPhone. Eso es inaceptable. Cualquier cosa nos vacía, cualquiera. Cualquier cosa que nos falta nos destroza. Y eso muestra la tremenda superficialidad de nuestra vida. El clamor de David en el Salmo 42, 1 y 2 dice, no debería apartarse nunca de nuestros labios, nunca. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¡Wow! Yo te deseo a ti, Señor, y ser lleno de ti, de todo lo que tú puedas darme. Y yo me temo que nos hemos quedado mediocremente bañándonos en las aguas de la orilla de un mar en el que Dios nos llama a ir con Él hasta lo más profundo. Aquí estoy bien, Señor, con la tutumita en la orilla. Aquí estoy bien. Y cuando yo me refiero a la orilla, siguiendo el contexto de lo que Pablo está desarrollando aquí, es yo estoy bien aquí con este conocimiento, este poquito de cosas que me estás enseñando, este libro aquí, este concepto allá, esta cosa aquí. ¿Se acuerdan de Ezequiel, verdad? Que él empezó a cruzar un río y al principio era un río que le daba hasta los pies, luego hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, pero luego dice, después era un río que yo no podía cruzar sino a nado. Yo no sé cómo usted lee ese pasaje, pero cuando yo lo leo, yo leo a un profeta describiendo cómo él experimentaba una profundidad cada vez mayor en esa profecía, no solo en cuanto al conocimiento, sino una relación con Dios, apuntando todavía a una relación mucho más profunda que vendría con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué no queremos ir hasta lo más profundo? Por el temor de no perder de vista nuestra propia zona segura, donde nos sentimos identificados, donde tenemos un nombre, donde tenemos una etiqueta. Este es fulano de tal, el teólogo, el doctor, el licenciado, lo que sea, el pastor. Allí nos sentimos seguros y encontramos nuestra identidad ahí. Pero mis amados, no hay un lugar más seguro que Él. No hay un lugar más seguro que Él.
El deseo por Dios implicará una renuncia y es la que nuestra mediocridad no quiere considerar. Dios quiere que seamos llenos de su plenitud. Al menos eso es claro en este pasaje. Y eso nos lleva al cierre de la oración de Pablo, la nota de alabanza, la doxología y nuestro tercer y último encabezado. Dice nuestro texto: y aquel que es poderoso para hacer, mira tú esto, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Finalmente el apóstol termina con una nota de doxología, una alabanza para la gloria de Dios. Y esta no es solo una forma de terminar la oración, es una consecuencia de todo lo que Pablo ha expresado. Es como cuando tú estás diciendo algo y de repente tú, del gozo que eso te produce, a ti se te sale un aleluya, ¿verdad? O sea, tú estás diciendo: Señor, tú has sido tan bueno, tan misericordioso. Le estás contando a alguien: imagínate todo lo que el Señor hizo esta semana, ha sido una cosa impresionante, me pasó esto, a mi abuelo le pasó esto, el perro se fracturó una, pero mira, tú no sabes todo lo que pasó. ¡Ay, aleluya! Es Pablo describiendo todo lo que ha descrito y terminando en una nota de alabanza. Pablo desea que Dios incluso haga más en nosotros, entendiendo que Él siempre nos da más de lo que pedimos. Hermanos, si este es nuestro deseo, ser llenos de la plenitud de Dios, lo que dice Pablo, Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros deseamos o pedimos. Si este es nuestro deseo, conocer el amor de Dios, Él puede darnos mucho más de lo que nosotros deseamos y pedimos. Si este es nuestro deseo, ser fortalecidos y que Cristo more en nosotros, Él puede darnos más de lo que nosotros deseamos y pedimos. ¿Habrá alguna mejor manera, hermano, de descansar en la voluntad de Dios que esa? Él hace más de lo que nosotros pedimos. ¿Habrá alguna manera mejor de descansar en la voluntad de Dios? Yo creo que la causa más grande o principal, o una de las principales por la cual las personas no cultivan vidas de oración, es porque no creen en el poder de Dios. O sea, no orar es un acto de incredulidad, en el fondo, de falta de fe. ¿Y de falta de fe en quién? En el poder de Dios. Pero también es un acto de orgullo. Es creer que yo no lo necesito, que yo puedo resolverlo por mi propia fuerza, que yo dependo de mí mismo. Oramos a veces de manera rutinaria o porque es una obligación, pero no lo hacemos confiando en el poder de Dios. Y es por eso que a veces Dios responde y ni siquiera nos damos cuenta, porque no nos acordamos cuando pedimos con falta de fe. Las cosas que nosotros pedimos con falta de fe no quedan en nuestra memoria. Y Dios obra y ven, qué coincidencia, ¿verdad? Yo estaba necesitando esto y ¡pum! Apareció. Mis amados, si nosotros oramos con una confianza inquebrantable, nosotros estaremos siempre dispuestos para esperar ver a Dios actuar de una o de otra manera, según su voluntad. Y ese poder no es algo que tengamos que buscar fuera de nosotros para verlo en acción. Él es poderoso, dice nuestro texto. Él es poderoso, ya ha operado en nosotros, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha transformado. ¿Acaso no puede hacer más por nosotros este Dios poderoso? Como dice Pablo en otro lugar, el que nos dio la salvación en Cristo Jesús, ¿no nos dará también con Él otra cosa? Finalmente, este es el Dios que debe ser alabado en la iglesia. Esto es lo que debe mover la alabanza en la iglesia. Este es el propósito para el cual este pueblo existe, para la gloria a Dios por su grandeza y poder manifestado en nosotros. Tres aplicaciones finales. La primera: de nada nos servirá conocer todas las doctrinas y tener todo el conocimiento de la teología si por medio de la oración ese conocimiento no transforma nuestros corazones. ¿Alguna vez ustedes se vieron una película de unos extraterrestres que tenían la cabeza metida? Eso lo han pasado en Caracol como 176 veces.
Unos extraterrestres que tenían la cabeza metida en una cosa transparente y ellos morían con mucho sonido, se les ponían mucho sonido o audio, se les explotaba la cabeza. ¿Se acuerdan de esa película? Uno llegó a imaginarse a los extraterrestres así, con la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Bueno, más o menos así se ve a alguien que solo cultiva conocimiento para sí mismo, sin conocer y desarrollar el amor de Dios. Es como alguien que va al gimnasio y solo hace pesas, ¿verdad? Aquí los que van al gimnasio saben de qué hablo. Una especie de Johnny Bravo espiritual, bien fuerte acá arriba, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde tú caminas? ¿Hacia dónde se mueven tus pasos? No sé. Va a llegar un día en que esas delgadas y flacas piernas no podrán sostener el peso de ese gran cuerpo. Segunda aplicación, hermano. Toda nuestra vida se reduce a vivir fundamentados en el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Nuestras relaciones y todo cuanto hacemos debe ser movido por el eterno amor de Dios y nada más. Y en tercer lugar, nuestras oraciones deben descansar en una inquebrantable confianza en el poder de Dios y que Él obrará en nosotros incluso más allá de lo que le pedimos y podemos comprender. Que Dios permita que su palabra pueda ser aplicada en nuestro corazón y dar mucho fruto. Oremos.